Bueno, vamos a arrancar, venga, que es viernes ya y está el fin de semana aquí a la vuelta de la esquina. Bienvenidos un día más a esta segunda jornada del segundo Congreso de Desarrollo Local, en el que estamos abordando, como sabéis, permitidme que os tutee a todos, ahora ya que nos conocemos en este segundo día, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el área de la inteligencia artificial. Antes de arrancar, yo quiero preguntaros por lo de ayer. ¿Qué tal fue la visita guiada a la ciudad y a la universidad? ¿Les gustó? ¿Os gustó? Vale. ¿La pizza bien? Bien. A ver, no es una experiencia en un restaurante Michelin, pero no se trata de eso. Se trata del lugar, del ambiente, de la compañía, de la comida, que parece sencilla y está todo muy rico. Me dijeron que los huevos no se comieron mucho, no estaban de adorno, los huevos también se comían, los huevos cocidos. Hoy habrá mucha ensaladilla en el trole, porque habrán sobrado huevos de ayer, así que... Bueno, pues me alegro que les prestase. Hoy todavía hay poquita gente, normal, siempre el segundo día de un congreso a primera hora a la gente le cuesta un poco llegar, pero bueno, tenemos ya aquí a la primera ponente, es Bárbara. Voy a pasar a presentarla. Su ponencia lleva por título La medición del impacto y modelos de evaluación, tema muy interesante para arrancar este viernes. Bárbara, ¿me puedes acompañar ya? Y te damos las gracias por acompañarnos y voy leyendo brevemente unas líneas de tu trayectoria. Ella es investigadora y coordinadora del área de creación de conocimiento de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad de Comillas, aquí cerquita, y entre otras líneas de investigación impulsa modelos de gestión y medición del impacto social en territorios. Entre 2014 y 2020, Bárbara formó parte del Instituto IMEDES de la Universidad Autónoma de Madrid, del equipo de la Dirección Científica del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural impulsada por la obra social La Caixa en 36 territorios de España, y entre los años 2007 y 2013 fue técnica municipal en un ayuntamiento de Madrid. ¿No existe en el de Madrid o en un ayuntamiento de Madrid? Muy bien, en la Comunidad de Madrid. Doble titulada en Ciencias Empresariales Europeas por una universidad alemana y la de Comillas también en España. Máster en Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria. Máster universitario en Migraciones Internacionales Contemporáneas. Tienes tanto aquí, Bárbara, que contar de ti que me pierdo ya. Diploma de especialización profesional sobre consultoría en economía del bien y diploma del Programa Superior en Gestión y Medición del Impacto Social en la Universidad Pontificia de Comillas. Bárbara, seguro que me dejo algo, pero esto es suficiente para presentarte, así que tienes la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, César. Gracias al Ayuntamiento, a este maravilloso anfitrión que nos acoge, esta ciudad maravillosa. Gracias a las 4 redes que me invitáis a compartir este espacio privilegiado. Disfruté muchísimo ayer todo el día, no solo por la noche. Disfruté muchísimo escuchándoos, me reí, me emocioné, compartí desafíos. Así que gracias por todo ello. Es un acierto hablar de la inteligencia artificial en estos tiempos inciertos. Es un acierto, además, desde mi perspectiva, vincular la medición del impacto, la evaluación de políticas públicas y planificar basado en evidencias. Ahora vamos a ver por qué, al menos así lo veo yo. Aquí tenemos la presentación, fenomenal, para adelante y para atrás. Vale. Veíamos ayer con Patricia, nos ponía ejemplos maravillosos, con todos los ponentes de la mañana y de la tarde, veíamos que al final esto va de hacernos preguntas, de entender y a partir de entender tomar decisiones, y de eso va también la medición. Yo quisiera hoy sembrar una semillita, son objetivos modestos. Perdónenme, con personas que sepan mucho de evaluación, que sé que estáis en la sala, personas con mucha trayectoria en evaluación de políticas públicas. Perdónenme si no estoy a la altura de lo que esperáis. Perdónenme quienes no hayan oído hablar de ello, porque puede sonar un poco árido, ¿vale? Vayan esas disculpas por delante. Para mí es un tema apasionante porque va de hacernos preguntas, de entender y desde ahí ser mucho más eficaces en conseguir aquello que buscamos, que al final es el bienestar de la ciudadanía. Vale, una muy breve presentación de quiénes somos. La Cátedra de Impacto Social es muy joven, llevamos apenas 4 años, nació en plena pandemia, en junio de 2020. Generamos conocimiento, así grandilocuentemente. Yo coordino ese área, tenemos un think tank con 80 organizaciones, de la que forma parte Guzmán, como parte del Ministerio. También administraciones locales, administración autonómica, empresas del IBEX 35, todo el arco de la economía social, hasta entidades locales, entidades sociales pequeñitas. Queremos que sea una representación más o menos realista de lo que es la economía de impacto. ¿Se me oye bien? No sé si... Sí, vale. Desde ahí hacemos informes. A partir del trabajo del think tank,
durante estos 3 años hemos hecho reflexiones de los retos, los desafíos y propuestas. El primer año hicimos sobre un lenguaje común, ¿no? Todo el mundo habla de impacto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso del elefante en la habitación, ¿no? Y tratamos de consensuar un lenguaje común para todos los actores, que nos sirviera para todos los actores que estamos en el territorio. Segundo año hablamos de la medición. Conocimos buenas prácticas de todas las entidades y desde ahí extrajimos aprendizajes que sirvieran al ecosistema. Y este tercer año acabamos de publicar un informe sobre la gestión por impacto, o sea, cómo podemos hacer para diseñar y evaluar a partir de las evidencias que nos aporta la medición. Hacemos formación, el programa de posgrado que yo hice, hacemos formación en company, hacemos muchas cosas. Transferencia de conocimiento a la sociedad, como hoy, por ejemplo. Asistencia técnica, ayudamos a desarrollar modelos de medición a entidades, pero no es consultoría, es generar también modelos para que sirvan a todos, ¿vale? Bueno, pues, generación del ecosistema. Vale, yo quería empezar por la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto, ¿no? Quizá lo adelantaba yo antes un poco no hay mucha sorpresa, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el impacto social con lo que hemos visto, con la inteligencia artificial, con los gemelos digitales, con todo lo que veíamos ayer tan apasionante, ¿no? Quería traer un guiño, bueno, está muy cerquita de aquí, de camino a Villaviciosa, es un valle que ha decidido montar un sistema de inteligencia territorial. Algo nos contaban también muy parecido en esa línea en Viladecans. Entendemos que lo tenéis mucho más desarrollado. Esto es cómo fijar, mantener talento y recuperar la forma de vida en los territorios rurales basándose en la tecnología, sensorizando la apicultura, la agricultura, trazando bien todo el proceso de elaboración de la sidra. Todo está medido. Y como está medido, pueden anticipar, pueden planificar, pueden evaluar y pueden adaptarse a la realidad, ¿vale? Es una experiencia interesantísima que tienen muy cerquita los que seguro conocen, porque además ha sido muy reconocido en la comunidad. Otro ejemplo es de una fundación, pero tiene una perspectiva territorial. Los compañeros de Bilbao lo conocéis seguro, Lantegi Batuak. Es una fundación que tiene mucho recorrido en inserción de personas o en dar trabajo a personas con discapacidad. Conocemos todos organizaciones de la economía social que hacen esta labor. En esta ocasión, ellos decidieron desde hace muchos años aplicar una metodología, un enfoque de medición o de identificación del valor social que genera la entidad al territorio, porque tiene una vocación de generar desarrollo en el territorio. Y cuando digo medir el valor social, es que calculan qué valor aportan a todos sus grupos de interés, a los chicos con los que trabajan, a las familias, a la administración local, a la administración central, a los clientes. Analizan todo eso y dicen, vale, nosotros generamos esta actividad económica, estos resultados económicos, pero generamos también este valor social a cada uno. Y con eso establecen unas métricas que forman parte y que son la principal parte de su cuadro de mando y en función de eso toman las decisiones todos los años. Y así saben que están maximizando el impacto. Otro ejemplo del Ministerio de Inclusión. Es el Laboratorio de Políticas de Inclusión. Hemos hablado estos días mucho de muchos laboratorios. Este es un laboratorio que no sé si algunos seguro que conocen, porque lo que plantean es experimentar con fondos Next Generation para ver qué funciona y qué no funciona en itinerarios de inserción, mucho en empleo, en hogar, en varias dimensiones. Perdón, es que veo regular, pero bueno, ustedes lo verán mejor. Este laboratorio de inclusión tiene 200 millones y desde el minuto 1 nace con un diseño de evaluación de cada uno de los proyectos y del conjunto de la política pública que está detrás de eso, que es de apoyo y de complemento al ingreso mínimo vital. Y lo hacen de la mano de una arquitectura de gobernanza muy potente. Lo implementan entidades locales, entidades sociales de acción social, con la colaboración de las comunidades autónomas y en el sistema de gobernanza
de este proceso están todos ellos, ¿vale? Es un sistema muy interesante, muy alineado y en conversación con la Unión Europea, con el Fondo Social Europeo, que al final es quien va a darle continuidad a muchos de estos proyectos en el territorio. ¿Y qué comparten todas estas experiencias? ¿Qué tienen en común? Tienen en común que tienen una mirada al territorio, que tienen una mirada en experimentar, en innovar, en basarse en datos, en ser muy rigurosos en la medición. El proyecto que les decía del Laboratorio de Políticas de Inclusión lo hacen con la metodología más compleja, que no les voy a invitar a priori a los que empiecen a que la usen, que son las Randomized Control Trials, que al final lo que te busca es buscar un grupo de control para identificar qué cambios se han producido. Es una metodología muy exigente y muy rigurosa. Y todo esto lo están haciendo, cada una a su manera, pero están intentando evidenciar que van por el buen camino y si no van, reconducirlo, que de eso se trata. Vale, esto nos lleva al título de la ponencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de impacto? Porque es una palabra que lo usamos para todo. Hablábamos ayer de que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, tiene un impacto. Tiene un impacto en nuestras vidas, en la gestión. Hablamos de que cualquier cosa tiene un impacto, ¿no? La Real Academia nos habla de que un impacto es la huella que deja un golpe. Bueno, se usa en muchos sentidos. Todas las acciones que hagamos tienen impactos, positivos o negativos. La cuestión es conocerlos, minimizar los negativos y maximizar los positivos. Obvio. O sea, muchas de las cosas que voy a decir son obvias. Perdónenme también de adelanto por ello. La cuestión es saber qué hacemos y cómo mejoramos lo que hacemos. Les aporto aquí una definición consensuada por el think tank que les decía esta mañana, que son los cambios que experimentan tanto las personas como el planeta a causa de la... Perdonadme, es que no leo bien. Pues casi lo vamos a cambiar, perdónenme, porque me lo he imprimido y está tan chiquitito que no lo veo. La tecnología... De acuerdo, perdónenme las... ¿Perdón? Efectivamente, gracias. Gracias. A ver, bueno, vamos a ver. Perdónenme. Pues casi me voy a poner aquí de una forma más informal, si les parece. Que ya tenemos una edad para que estas cosas no nos importen tanto. Eso sí, necesito para pasar las páginas, eso sí. Vale, les decía que esta es la definición consensuada en el think tank. Grandes empresas, administraciones públicas, ONGs. Imagínense lo difícil que es llegar a un consenso. Pero esto, y aunque hay muchas definiciones internacionales, esto es lo más importante, que hablamos de efectos, hablamos de cambios y no hablamos de números que nos hablan de las actividades que estamos haciendo. ¿Vale? Esto es una primera idea que es muy importante. Cuando les digo que no hablamos de números, de actividades, esta es la cadena de valor del impacto. A veces hablamos como teoría del cambio, que para nuestro entender la teoría del cambio es mucho más compleja, pero esto es una cadena de valor muy simplificada. Cuando queremos solucionar un reto, un desafío, nos planteamos que necesitamos un presupuesto, unos insumos, unos recursos humanos, realizamos una serie de actividades, eso es la inversión que realiza la entidad y eso genera, de manera intencionada, una serie de productos o servicios, ¿no? Pues los que hacemos desde nuestros ayuntamientos. Y eso genera unos resultados esperados. Y que dependen directamente de la acción que hacemos. Y eso, de una forma indirecta, que ya no depende tanto de lo que hagamos nosotros, genera una huella, genera un impacto, genera un efecto como consecuencia de todo lo que hemos movilizado. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que pensaba anoche mientras tomábamos la sidra, ¿no? Que nos decían que lo teníamos que beber muy rápido y yo me voy a emborrachar. Yo entiendo que hay que hacerlo así, pero es que nos ponían mucho de golpe. Entonces decía, vale, los insumos, las manzanas, el tiempo, la recogida, el mimo. Las actividades, pues generar la sidra, ¿no? El producto es la sidra, ¿cuántos vasos de sidra me tomo? Al final, los resultados y el impacto es cómo me sienta la sidra, porque yo puedo tener la mejor intención de disfrutar mucho. Me puedo poner alegre o me puedo embriagar, me puedo emborrachar, ¿no? Entonces, el impacto
puede ser positivo, negativo, intencionado, no intencionado. Eso, sobre todo positivo y negativo. Y muchas veces en nuestros programas no miramos o no buscamos qué impactos negativos hemos tenido. Con el despliegue que tiene Viladecans, que me quedé ayer patada de lo que están haciendo, están encontrando también impactos negativos, están simulando situaciones que pueden sobrevenir. O sea, eso es anticiparnos a los impactos negativos que pueden venir. Vale, seguimos. Medir el impacto. Una vez que ya sabemos, y perdónenme que he ido muy rápido y de forma muy sencilla y muy simplota de explicar el impacto, hay un dicho, ¿no? Lo que no se mide no existe. No es verdad, en el fondo no es verdad. Sabemos que hay cosas, que pasan cosas y sabemos de forma intuitiva que estamos cambiando cosas. Pero es importante medirlo para saberlo, como decía. Pero es que hay una cosa que también decimos nosotros que es más importante todavía. Para medirlo tiene que existir. Es decir, no vale hacer cualquier cosa. Tenemos que hacer cosas responsablemente porque somos servidores públicos para generar impacto. Entonces, podemos medir muchas cosas para meter en un cajón y decir que hemos completado un plan previsto. Pero bueno, muchas veces ni lo hacemos cuando diseñamos un nuevo plan. Hablábamos ayer con un compañero, ¿no? Pero es que es importante generar impacto para poder medirlo, poder modificarlo y poder maximizarlo. Entonces, bueno, este juego de palabras es interesante porque nos hace tomar conciencia de qué hacemos y si es de verdad lo importante que tenemos que hacer. Ahí. Vale, entonces entramos aquí en detalle de cómo medir. Nuevamente, en el think tank consensuamos una definición que es muy operativa, ¿no? Que es, hablamos de la identificación, cuantificación de métricas consensuadas con los grupos de interés. A ver, nosotros hablamos mucho de grupos de interés. En las teorías de evaluación pública, de políticas públicas, se habla también, no tanto, se habla de otra manera. En las tendencias de los nuevos años de medición y gestión de impacto que comparten todos los actores, como digo, empresas, entidades sociales, entidades de cooperación que llevan muchos años midiendo, hablamos siempre de que es necesario escuchar a los grupos de interés. Esto es una premisa insoslayable, ¿vale? Digo para que lo tengan en cuenta también de qué manera vosotros, perdonadme, habláis, preguntáis a la ciudadanía sobre el efecto que tienen los programas en ellos, ¿no? No solamente, bueno, pues si han participado, si están satisfechos, si les ha gustado. ¿Cómo ha cambiado ese programa en sus vidas, ¿no? Digo, por ir teniendo ideas. Entonces, lo que se trata de identificar y cuantificar métricas. Antes les hablaba del valor social integrado que usa Lantegui y Batuac, pero hay muchas formas de cuantificar y hay muchas formas de, incluso monetizando, como hacen ellos, de identificar y cuantificar ese cambio, ¿no? Entonces, se trata de medir el cambio, tanto en las personas como en el planeta, por causa directa de una actividad, proyecto, programa o política concreta, y en qué medida, y esta es la parte más complicada, más técnica, y que hoy no voy a entrar mucho, es en qué medida el actor, la gente, contribuye a ese cambio, ¿no? Ya entramos en distinguir si esto me lo atribuyo a mí, te lo atribuyes a ti, o es una contribución que hacemos todos juntos desde un enfoque sistémico a un problema complejo, ¿no? Todo ello produce un aprendizaje, y esto está consensuado también. Y ahora voy a hacer mucho énfasis en ello, porque debe guiar la actuación de la organización, esa medición, y determinar la gestión. Por tanto, esta definición pone énfasis en los grupos de interés, en el cambio al que se contribuye y en el objetivo que es gestionar. Vale. 5 dimensiones que también están consensuadas internacionalmente. Aquí los inversores de impacto, nos hablaba David ayer del papel de los contratos de impacto social, de la inversión de impacto, que para los territorios creemos que es una oportunidad tremenda para transformar, para innovar, o sea, que no lo pierdan de vista y estoy completamente de acuerdo con él. Pues los inversores de impacto han consensuado 5 dimensiones que toda medición y toda gestión, en consecuencia, deben tener en cuenta, que parecen muy sencillas, pero que todos debe vertebrar ese en torno a qué impacto qué impacto identificamos, quién experimenta ese impacto, porque muchas veces, como decía, basta con saber si se han realizado unos talleres y quiénes han asistido, ¿no? Pero queremos quién ha experimentado esos cambios positivos y negativos, cuánto cambio en esa cuantificación,
quién ha contribuido, cómo ha contribuido y qué volumen de contribución es o atribución. Y el riesgo, que no es el riesgo tradicional que teníamos en el marco lógico en su momento, sino que es el riesgo de que no se llegue a cumplir ese impacto. Y esto es muy interesante porque nos pone la clave de la responsabilidad de maximizar el impacto. Estas 5 dimensiones nos guían en cualquier medición que queramos hacer. Aquí les traía también una una idea de Jeremy Nichols, que vino hace casi 2 años a España. Él ahora mismo está desarrollando el proceso de verificación de los SDG Impact Standards, que es un estándar de gestión de impacto basado en los ODS a nivel internacional desde el PNUD. Él creó Social Value International, que es una organización mundial llevo 15 minutos. Perdón. Bueno, él es el padre del SROI y de muchos enfoques que vinculan la contabilidad con el valor social. Y él nos da un toque de atención al think tank. Dice, está muy bien que habláis de una comunidad de práctica en medición de impacto, pero ¿para qué? O sea, esto va de pensar para qué queréis medir y en función de eso pensáis cómo vais a medir, qué vais a medir. Y bueno, nos ayudó un poco a poner en orden las prioridades. También, y volviendo a un padre de la economía en este caso, ¿no? Él decía una máxima de que prefería acertar de manera aproximada que equivocarse con precisión. Y esta es una máxima también para los que practicamos la medición, primero para quitarnos algo de presión, porque nunca lo vamos a hacer perfecto, en primer lugar, y vamos a empezar haciéndolo mal, seguro. Entonces, vamos a empezar haciéndolo mal poquito a poco, vamos a ir mejorando, vamos a ir sofisticando, y lo importante es tener la suficiente precisión en la medición y, por tanto, en la toma de decisiones, para que las decisiones que tomemos estén suficientemente fundamentadas, ¿vale? También es una premisa muy básica, pero que nos relaja y que nos parece muy importante. Es decir, solo vamos, porque muchas veces la máxima precisión requiere una inversión de recursos y de capacidades y de talento que no tenemos, que a lo mejor algún día llegamos a tener, a lo mejor no, pero vamos caminando con lo que tenemos, ¿vale? Estas son ideas que nos parecen muy interesantes. Por tanto, resumiendo, el impacto son cambios, huellas, efectos. La medición es la identificación, cuantificación, monetización, si queremos, y la gestión basada en ello nos ayuda a entender, a comprender y a actuar sobre esa información que tenemos con el fin de maximizar los impactos, ¿vale? Si os quedáis con estas 3 ideas, yo feliz. Otra cosa es que os vayáis felices vosotros, ¿vale? Este cuadrito nos encanta, de la OCDE, porque es muy didáctico. Nos explica la OCDE que para estas cosas, como para vosotros, todos nosotros en la administración pública, es muy útil, ¿no? Porque nos ayuda a tener un marco y a no despistarnos demasiado. Tienen estudiado que si los datos que obtenemos, por las vías que sea, por medición, por fuentes que tenemos, por todo el sistema de inteligencia artificial que estamos montando, se usan para aprender, para tomar decisiones, para rendir cuentas. He hablado poco de rendir cuentas, ¿vale? Como veréis. Para comunicar, entonces ayudan, desde una perspectiva democrática, como veíamos ayer por la tarde, a provocar un diálogo con los grupos de interés, con los destinatarios, con los usuarios, como queramos llamarlos, ¿vale? Ayudan a la adaptación, es decir, en cualquier momento yo me adapto porque veo que funciona, que no funciona, que me dicen que están viviendo, que están experimentando. Construyen confianza porque ven que somos honestos y que estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Mejoran eficacia, que al final de eso va también, ¿no? la evaluación de políticas públicas. Promueven eficiencia, aseguran recursos y se maximiza el impacto al final. Esta es una cadena de efectos, podríamos decir una teoría del cambio de lo que significa planificar, diseñar, evaluar basado en evidencias. Hicimos una pequeña encuesta, la paso rápido porque voy justa. El think tank en pleno veía una importancia enorme en la gestión, en la toma de decisiones basadas en impactos. Aquí lo pueden ver en la presentación un poco los argumentos de por qué y para qué. También analizábamos las fortalezas que teníamos las organizaciones. Ya les digo, 80 organizaciones, cada una de su padre y de su madre. Y
todas coincidían, o muchas, el 53,7%, casi el 54%, se veían más o menos fuertes, están acostumbradas, estamos todos acostumbrados a planificar, ¿no? Porque la estrategia es el principio y eso para esto también. Luego vamos teniendo menos capacidades en obtención de evidencias, en análisis de evidencias y en tomar decisiones y reportar a partir de esas evidencias, ¿no? O sea, nos cuesta acordarnos de que tenemos que evaluar el plan antes de hacer un plan nuevo. Y a partir de todo eso nos pusimos a pensar y dijimos, vale, ¿qué es importante? Pues en el fondo lo importante es generar algo sistemático, no es una evaluación puntual, algo puntual. Está bien, es un comienzo, es un piloto, es un camino, un paso en el camino. Pero el horizonte es crear un sistema de gestión por impacto, es decir, incorporar a la cultura de la organización, que al final lo que importa es cómo cambian la vida de las personas, del municipio, del territorio. ¿Vale? Y eso implica un ciclo de gestión del impacto, implica el planificar, recabar evidencias, analizarlas, reportar y tomar decisiones, ese sería el ciclo que hemos hablado. Implica unas políticas de impacto, y ahora vamos a ver un poquito más, que tiene mucho que ver con globalmente, como hablamos ayer, cómo estamos contribuyendo globalmente a los ODS, tiene que ver con el Plan Verde, tiene que ver con la agenda urbana, nuestro marco, el que sea, a eso queremos contribuir. Unas normas y estándares, las que nos regulan, los que vienen de Europa, las que compartimos con otros actores del territorio, porque yo creo que más que nunca no podemos pensar en el ayuntamiento solo, sino cómo hacemos una gobernanza compartida con empresas, como decíamos ayer por la tarde también, con ciudadanía, con entidades sociales y unas herramientas de gestión y medición, como hemos ido mencionando a lo largo de la sesión. Y esto pretende ser una jerarquía para ayudarles a poner, o sea, para que no nos asuste el maremágnum de herramientas o de cosas nuevas que pueden venir. Esto es el láser, ¿verdad? Vale. Lo que tenemos que tener muy claros y casi inamovible es la parte de arriba de esta pirámide invertida, los principios de medición. Ayer hablábamos de principios y valores del ayuntamiento, del gobierno del ayuntamiento. En este caso estamos hablando de los principios de la medición. Hay 8 principios acordados por Social Value International. Los inversores tienen sus principios también. En la cátedra acordamos 4 principios que tienen que ver con esto que les dije, que no me detengo a ello, pero los principios son muy importantes. O sea, ¿qué guía nuestra medición? Queremos sí o sí contar con los grupos de interés, queremos sí o sí ser transparentes, queremos sí o sí rendir cuentas, queremos sí o sí aprender de la medición para tomar decisiones, ¿vale? Con esas 4 cosas, esos 4 principios nos guían en las decisiones que tomemos después en la medición. Y los marcos tienen que ver con los ODS. Los marcos globales que nos dotamos, los hacemos nuestros. Los ODS yo creo que hoy por hoy los compartimos todos. O los marcos que nos dotamos internamente, la teoría del cambio. Para nosotros la teoría del cambio es una hoja de ruta, es una declaración interna de yo quiero alcanzar este sueño, este impacto en mi territorio y qué tiene que suceder en el camino para que eso ocurra, ¿no? ¿Qué precondiciones se tienen que dar? Y en esas precondiciones es explicar por qué si hago esto, lo que hemos visto antes de la OCDE, si hago esto, ocurre esto, ¿vale? Se puede hacer de forma muy compleja, desde un enfoque de cambio sistémico, que es lo más rico, se puede hacer de forma más sencilla, más lineal, pero lo importante es, por lo menos, que tengamos hipótesis de cambio. Si hacemos esto, va a ocurrir esto, aunque sean parciales y que sean complementarias. Todo lo demás, los estándares nos podemos dotar del FQM, del ISO 9000, del ISO 9001, de los SDG Impact Standards que os decía, los estándares de la OCDE y el PNUD, tienen unos estándares de gestión de impacto. Los estándares los vamos acomodando y son una hoja de ruta también. Pero a partir de aquí, estándares, metodologías, indicadores, tenemos que ser extremadamente flexibles para dotarnos de una caja de herramientas que se adapte al contexto, al proyecto, al programa, para que la gestión de toda la casa responda a esos principios y a esos marcos de medición y gestión, ¿vale? No me detengo, es para que vean ustedes la complejidad y la flexibilidad que puede implicar un sistema de estas características. La Agenda 2030 también estamos acostumbrados a decir esto está alineado con este ODS, esto está alineado con el... Es un comienzo, pero podemos aspirar a gestionar basado en los ODS. Y esto implica
poner unos umbrales, implica el tomarnos muy en serio los indicadores que ya el INE recoge y que podemos hacer propios y cómo vinculamos esos indicadores a los efectos que nos van a contar nuestros grupos de interés. Simplemente que sepáis que hay un abanico de opciones, que no todo es estoy alineado con este ODS, que es el comienzo, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que podría ser una cadena de efectos de una teoría del cambio en el proyecto de intervención comunitaria en el que participé durante 7 años, un proyecto piloto de 10 años de obra social espectacular, que algunos conocerán en sus territorios, en 36 territorios de toda España. Pues hicimos una cadena, una teoría del cambio compleja que, como veis, pues luego se traduce en muchas interrelaciones, porque no puede ser de otra manera. Y es una teoría del cambio, es viva, o sea que es una hoja de ruta activa que vamos modificando según va cambiando el contexto. Esto es, lo vais a tener en la presentación, un intento de clasificar algunas de las metodologías existentes para entender qué puede aportar unas, qué puede aportar otro, en función de si queremos medir efectividad, si queremos medir los cambios en los grupos de interés, cuantificar, monetizar, bueno, lo vais a tener, creo. Y simplemente, otra cosa, os decía que con que os quedaréis con esa idea antes me valía. Esto también, que esto va de hacerse preguntas, como empezaba al principio. Esto va de preguntar qué problema estamos intentando resolver, cuál es nuestra propuesta de solución. Ayer por la tarde lo trabajamos maravillosamente y en esta sesión tan buena que hicieron por la tarde. ¿Quién experimenta los cambios? ¿Qué cambios experimentan? ¿Cómo podemos medirlo? Sobre todo, cómo podemos mejorar, ¿no? O sea, que nosotros nos hagamos las preguntas que de verdad son significativas. No es un proceso burocrático, estamos cambiando las vidas de las personas y en la medida en que nos asumamos ese reto, nos haremos las preguntas que nos conviene, ¿vale? Estas son algunas que invita Social Value para empezar a andar. Y terminaba porque, no sé, me debe quedar 5 minutillos, ¿no? Ni siquiera, vale. Pues les voy a dejar la parte más aburrida y que ustedes conocen mejor, y a lo mejor por eso, a lo mejor, no sé si les gusta menos, así que con la excusa de que queda poco tiempo, me voy a meter menos. Simplemente recomendarles, hay en la línea, una de del equipo de las políticas, o sea, del Ministerio de Inclusión, ha publicado en 2023 un artículo que les dejo, es Begoña Varela Merino, creo que es, si no estoy equivocada, un artículo muy bueno sobre el diseño, la dirección y evaluación de políticas públicas en base a evidencias. Explica muy bien el reto de los datos, de las normativas, de tal. Se lo recomiendo muchísimo porque se van a sentir muy identificados. Su perspectiva es desde un ministerio, pero ella hace lecturas para todo el conjunto de la administración. Y al final el planteamiento es si obtenemos datos por las vías que estamos obteniéndolos, tradicionales o más innovadoras, generamos información valiosa que tenemos que decidir qué información, hacernos las preguntas relacionadas con esta información, qué información queremos, qué información generamos y convertirlo en evidencias que nos ayuden a tomar decisiones. Este es el proceso lógico para el diseño y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencias. Les invito de verdad, yo he querido traerles el marco general de la medición y gestión, donde se inserta también el diseño de políticas públicas del ayuntamiento, porque al final el territorio tienen que dialogar los distintos programas, distintas intervenciones que se hacen con las mismas personas. No podemos pensar que solamente depende de nuestras políticas públicas. Entonces, en la medida en que compartamos un lenguaje común con el resto de actores y que diseñemos conjuntamente el devenir del territorio, estaremos acertando, ¿no? Pero me parece en esa misma revista, aparte de ella, escriben una serie de artículos buenísimos para analizar qué hemos aprendido de la extinta AEVAL, qué hemos aprendido del trabajo del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, de la IREF, y el potencial que viene ahora con la Ley de Institucionalización de Políticas Públicas de la Administración General del Estado. Insisto, aunque esto está pensado para los ministerios, pretende ser un referente para todas las administraciones. Y invito mucho a que leáis la ley porque es fantástica, ¿vale? No voy a alargarme. Aquí en la presentación tienen un poquito más de lo que nos dice la ley, que es la evaluación de políticas públicas. Bueno, esto es, como digo, en base a estos artículos, un poco cómo se planteaba a EVAL la evaluación, ¿no? Que fue una apuesta durante 10 años de diseñar evaluación de políticas públicas
muy ambiciosa y que nos ha dejado un legado también muy interesante. Entonces, bueno, pues lo conocerán muchos de ustedes, mejor que yo. No quiero robarles mucho tiempo con esto, lo tienen en la presentación, los objetivos de la evaluación de políticas públicas según la nueva ley, que de verdad que les invito a leerla. No me he detenido, y era parte de la idea cuando empecé a preparar la presentación, a tipos de evaluaciones, ¿no? Porque eso puede ser muy árido. Simplemente que sepan que hay evaluación de diseño, de implementación, de resultados e impactos, desde enfoques filosóficos más realistas, más radicales, más críticos. Hay muchas formas de aproximarse a la evaluación de políticas públicas, que, insisto, seguro que conocéis bien, muchos de vosotros. Hay ex ante, intermedia, ex post. O sea, todo cabe. Lo importante es que nos sentemos en el territorio con nuestro equipo y pensemos qué queremos construir de información, de datos para basar nuestras decisiones. Y desde ahí estructurar una cartera, un proceso de evaluación y de medición y de gestión que responda a estos retos. Simplemente decir, en el informe de este tercer año identificamos que para construir una cultura de gestión y medición de impacto existen unas ciertas palancas que, según la organización de partida, pueden servirnos para ayudar a eso, ¿no? Ayer, en el ejemplo de Patricia y en muchos otros, veíamos que estáis avanzando en una cultura de incorporar la digitalización y la inteligencia artificial en vuestras políticas. Estáis cambiando la cultura. En Viladecans, desde luego, ya existe una cultura de transversalidad y de colaboración que no es fácil y que habéis conseguido gracias a estos procesos. Aquí estamos hablando de lo mismo, sumar la oportunidad que significa el acceso a los datos para incorporar una cultura de medición y gestión, ¿vale? Estas son las palancas que hemos visto. Innovación, vosotros sabéis muchísimo de innovación, es la clave, ¿no? Y cuestionarse. Recapitulando, y ya estoy con esto terminando, gestión basada en evidencias, cuestionarnos constantemente. En nuestra web tenéis los 3 informes que os he mencionado y simplemente quería dejaros referencia, porque no me iba a dar tiempo a contarlo, el índice de ecosistemas de emprendimiento de impacto que ha impulsado, que hizo en 2020 Impact Hub y que ahora en 2024 van a renovar, que es un ejercicio impresionante basado en indicadores, en este caso provinciales, y van a intentar aterrizarlos más localmente. Pero es impresionante lo que se puede hacer para... No os lo explico, lo vais a ver en el informe porque es maravilloso, ¿vale? Donde hacen un ranking y a partir de una serie de indicadores valoran la calidad de los ecosistemas de impacto, pero no solo, o sea, de emprendimiento de impactos, pero no solo, sino del desarrollo local de estos territorios. Y ya está. Y gracias. Espero no haberme pasado demasiado. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu exposición. Muy interesante lo del impacto. Y como bien dices, lo que no se mide parece que no existe, ¿verdad? Y que no ha ocurrido. Bueno, pues era la primera ponencia de esta segunda jornada del Congreso.